¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a ver tipos de intervalos. De antemano, pues ya sabemos que hay dos tipos de intervalo abierto e intervalo cerrado, pero vamos a ver el día de hoy cómo distinguirlos en su representación gráfica, en una representación mediante signos de agrupación y mediante signos de relación. Bueno, entonces empecemos. El intervalo abierto se representa mediante signos de agrupación utilizando paréntesis. Cuando vemos en una interpretación gráfica, lo podemos distinguir mediante un círculo vacío, y cuando se utilizan signos de relación, se utiliza el signo mayor que o el signo menor que. Cuando hablamos de un intervalo cerrado, mediante los signos de agrupación se utilizan los corchetes, y en su gráfica se identifica mediante un círculo oscuro o relleno, a diferencia del abierto, y los signos de relación que se utilizan para representar un intervalo cerrado, pues es el mayor o igual que y el signo de relación menor o igual que. Bueno, una vez comprendido estos pequeños conceptos, necesitamos saber cómo puedo leer esta expresión que está ahí. ¿La puedo leer de izquierda a derecha o se puede leer de derecha a izquierda? Pues bien, si ya se dieron cuenta, realmente la puedo leer como yo considere o como tú consideres. Ahí podemos leer que 7 es mayor que 2. O lo puedo leer al revés y no hay ningún problema. 2 es menor que 7. ¿Estamos de acuerdo? Para poder identificar cómo poder leer el signo de derecha a izquierda, pues yo normalmente les recomiendo a los alumnos que la parte más ancha se lee mayor y el pico o la parte más angosta pues se lee menor. De esta forma, si bueno, la parte más ancha es mayor, pues si 7 es mayor que 2, o bien 2 es menor que 7, ¿verdad? Bueno, si ya entendimos que el signo de relación lo puedes tú leer como tú consideres, entonces podemos leer fácilmente lo que está aquí, y se recomienda que la letra X se lea como números, y decimos números, y viene la parte más ancha, números mayores que 3. ¿Sí? Números mayores que 3. Entonces, ¿cuáles son los números mayores que 3? Pues 3.1, 3.2, 3.4 o 5 o 6. Pero si ustedes observan, el 3 no forma parte de la solución de mi problema. Por eso se conoce como intervalo abierto. ¿Estamos de acuerdo? Eso pues ya lo vimos en un video que les hice llegar en plataforma. Bueno, entonces, en la siguiente expresión, nosotros podemos observar que dice aquí 9 mayor que números o 9 mayor que X, ¿verdad? Pero se recomienda siempre leer de donde está la X, de la X a la derecha o de la X a la izquierda. De tal forma que en este caso se lee números, el piquito se lee números menores que 9. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. En esta expresión, cuando hay este tipo de expresión, se lee del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Si ustedes observan, si leo del centro a la izquierda y lo comparan con el primer ejemplo que vimos, pues dice exactamente lo mismo. Dice números mayores que 3, que es lo que vimos en el primer ejemplo. Y luego dice, si lo leo del centro a la izquierda, dice números, el piquito, números menores
que 9, que viene siendo la misma expresión del segundo ejemplo, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, pues simplemente, si ya sabemos que se lee de la X hacia el signo de relación y la parte más ancha se lee mayor y el pico se lee menor, y si eso queda muy claro, entonces no hay ningún problema para poder interpretar dichos símbolos. ¿De acuerdo? Bueno, pero veamos un ejemplo práctico para ver cómo puedo hacer los ejercicios que dejé de tarea. Bueno, dice ejemplos. Dice, el conjunto de los números reales mayores que -3 y menores o iguales que 6. Bueno, lo primero que vamos a hacer el inciso A, que será una representación gráfica. Para esto vamos a trazar una línea recta, una línea numérica que contenga a los números críticos, es decir, a los números con los que estoy trabajando. En este caso, el -3 y el 6. Entonces, al trazar mi recta, una recta numérica que contenga esos números, entonces vemos en esa recta que ya tengo prediseñada, pues que efectivamente ahí está el -3 y está el 6. Pudiéramos trazar los números, pudiéramos trazar los números interiores o exteriores, o simplemente trazar el -3 y el 3 en una recta numérica de acuerdo a su posición. Si quieren localizar el 0, lo pueden hacer, como dice en el video que les hice llegar. Bueno, lo importante es simplemente trazar una recta numérica que contenga los números que vamos a trabajar. Y lo vamos a leer por separado, en dos partes. Dice, números mayores que -3. Ahí lo que tenemos que hacer es primeramente ubicar en dónde está el -3, ¿sí? Y dice, y digamos una rayita o un palito, y luego dice, volvemos a leer, mayores que -3. Los números mayores, ¿hacia dónde se encuentran? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues bien, todos los números mayores se encuentran hacia la derecha, ¿verdad? Los números mayores de -3 es el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, los números mayores que -3 se encuentran hacia la derecha. Pero aparte, debo de indicar si es un intervalo abierto o es un intervalo cerrado. Entonces, estamos hablando que es un intervalo abierto. ¿Por qué es abierto? Porque está viendo solamente números mayores que -3. Y un intervalo abierto, recordemos que el extremo o el límite o el número de referencia no forma parte de la solución de mi problema. Por lo tanto, es un intervalo abierto. Y luego dice, números menores o iguales que 6. Ok, entonces primero ubico en dónde se encuentra el número 6. Y vuelvo a leer, menores o iguales que 6. Los números menores que 6, ¿hacia dónde se ubican? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ok, muy bien, está hacia la izquierda, ¿verdad? Y luego debo de identificar si es un intervalo abierto o es un intervalo cerrado. Y puedo saber que es un intervalo cerrado porque dice menores o iguales. La palabra igual me está indicando que el 6, que es el número de referencia, sí lo puedo tomar como solución de mi problema. Los números menores o iguales que 6, pues es el 6, el 5, el 4, el 3 y así sucesivamente todos los números que estén hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, en mi representación gráfica debo indicar que el 6 sí forma parte de la solución de mi problema mediante un círculo oscuro. De esta forma está completa mi solución gráfica. Ahora el inciso B lo vamos a hacer mediante una solución escribiendo signos de agrupación y se escribe de esta forma. X o los números
pertenecen, como una E media curva en los símbolos matemáticos se le pertenecen. Dice, los números pertenecen, intervalo abierto, de -3 a 6 cerrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice ahí. Es el conjunto de números de -3 a 6. ¿Sí? ¿Por qué en -3 es paréntesis? Porque ya vimos en la parte superior, en la gráfica, que es un intervalo abierto. ¿Y por qué 6 es paréntesis? Porque pues es un intervalo cerrado. Y por último, vamos a hacer la representación mediante signos de relación. Y pues escribe de esta forma. Tienen ustedes que leer los símbolos que están ahí. Y dice, dice números del centro hacia la izquierda, dice números mayores que -3. ¿Sí? Estoy leyendo esta partecita. Números mayores que -3. ¿De acuerdo? Y si ustedes lo comparan con la parte de arriba, dice mayores que -3. Y volvemos a leer, ahora sí, del centro a la izquierda, volvemos a leer y dice números menores o iguales que 6. Y aquí también dice menores o iguales que 6. Entonces veo que sí, que efectivamente está bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo les puedo decir? Normalmente siempre las flechitas que están en el inciso C siempre van apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes van a verificar, que al momento de leerla coincida con la parte de arriba, y si no, pues hay que intercambiar los signos para que coincidan nada más, ¿de acuerdo? Otra recomendación, para utilizar los signos de agrupación o los signos de relación, siempre el número de menor cantidad se escribe primero y enseguida el número de mayor cantidad. Entonces siempre va ese orden, de izquierda a derecha. Y las gráficas también se leen siempre de izquierda a derecha, del número más pequeño al número más grande. También eso no lo olviden, cómo se leen y cómo se ordenan esos números, ¿de acuerdo? Se ordenan y se leen de izquierda a derecha. Bueno, veamos otro ejemplo. Dice, el conjunto de números reales menores que 5. Entonces, en mi interpretación gráfica, voy a trazar una línea numérica, ¿sí?, donde contenga el número que voy a utilizar. A este número se llaman límites, límite inferior, límite superior, números críticos. Hay varios términos que se utilizan para hacer mención al número con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Yo le llamo números de referencia, ¿de acuerdo? Pero hay varias terminologías que se utilizan. Bueno, entonces, trazo mi línea numérica, dice 5, pues entonces lo primero que debo de hacer es localizar mediante una línea, una rayita, y dónde está posicionado el número 5, y a partir de ahí vuelvo a leer. Dice números reales menores que 5. ¿Hacia dónde se encuentran los números menores que 5? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Y si ustedes observan, solamente tengo un número de referencia, no tengo dos. Entonces dice, los números menores que 5, pues del 5 sería el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el número menor que 5, el más pequeño? Pues no sabemos, ¿verdad? O realmente, pues en realidad sí sabemos que sería hasta menos infinito, porque puedo decir 1000, menos 1 millón, menos 1 trillón, o sea, entonces puedo ir hasta menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
prácticamente hasta ahí está, no hay, no tiene, es infinita la sucesión, y pues debo de expresar en mi recta numérica pues si es un intervalo abierto o es un intervalo cerrado. Es un intervalo abierto porque dice la palabra menor que, ¿de acuerdo? Entonces por eso menor que, entonces es abierto. Y hasta ahí prácticamente ya está el inciso A. El inciso B lo vamos a hacer mediante un signos de agrupación y pues se expresa de esta forma. X pertenece al conjunto de números desde menos infinito abierto, porque el infinito realmente no es un número específico, no lo puedo tomar, hasta 5 abierto, ¿verdad? El 5 tampoco lo puedo tomar porque ya que me está pidiendo números menores que 5. Y los números menores que 5 no puedo utilizar el 5 para empezar el conjunto de números que resuelve dicha petición del problema. Y el inciso C, también aquí como es de una sola dirección, no hay dos direcciones, nada más hay una sola dirección, pues simplemente se pone un signo de relación. Le ponemos números y como me está pidiendo números menores, aquí me dice números menores, pues entonces pues utilizo el símbolo que es el piquito, que inicia con piquito para decir números menores que 5. Y bueno, pues hasta aquí, eso es todo. Eso es todo lo de la materia o lo de la actividad. Con esto creo yo que ya pueden ustedes trabajar y continuar con sus actividades. Cualquier cosa estoy a su disposición y que tengan un excelente día. Hasta luego.